noche en que se apagaron las luces. Mi nombre ya no importa. La empresa desapareció hace años. La isla quedó abandonada. Los periódicos contaron su versión de los hechos y la mayoría de las personas siguió adelante con sus vidas. Yo no pude. Hay noches en las que todavía escucho la lluvia. No una lluvia normal, la lluvia de aquella noche. La lluvia de Isla Nublar. Han pasado décadas desde entonces, pero aún recuerdo el olor. La mayoría de las personas recuerda los sonidos cuando piensa en un lugar. Yo recuerdo el olor, el aire húmedo, la tierra mojada, el combustible de los vehículos, el metal caliente de los generadores y ese aroma constante de vegetación tropical que cubría cada rincón de la isla. Era imposible escapar de él, incluso dentro de los edificios, incluso dentro de las oficinas. La selva parecía respirar alrededor de nosotros, como si estuviera viva, como si observara. Aquella tarde había comenzado como cualquier otra. Mi turno iniciaba al caer la noche. Yo trabajaba en mantenimiento de sistemas. No era un científico, no era un inversionista, no era una de las personas importantes que aparecían en las reuniones. Era simplemente alguien encargado de revisar equipos, reportar fallas y asegurar que todo siguiera funcionando. Un trabajador más, uno de los muchos nombres olvidados de Jurassic Park. Recuerdo haber llegado al edificio principal poco antes del anochecer. El cielo ya mostraba señales de tormenta. Nubes oscuras se acumulaban sobre el océano. Grandes masas grises moviéndose lentamente hacia la isla. Nadie parecía preocupado. Las tormentas eran comunes allí. Algunos incluso bromeaban al respecto. Escuché a un técnico decir que la lluvia haría más interesante la visita de los invitados. Todos rieron. Yo también. Qué extraño resulta recordar eso ahora. Reír. Como si aquella noche fuera a ser una noche cualquiera. Las primeras horas transcurrieron sin novedades. Revisé algunos paneles eléctricos. Completé informes. Tomé café. Hablé con otros empleados. Nada fuera de lo normal. Nada que llamara la atención. Pero mirando hacia atrás, creo que algo ya se sentía diferente. No puedo explicarlo. Tal vez era la atmósfera. Tal vez era la tormenta acercándose. O tal vez era un instinto que ninguno de nosotros comprendió hasta que fue demasiado tarde. A veces los seres humanos percibimos el peligro antes de verlo. No sabemos qué es. No sabemos de dónde viene. Solo sentimos que algo está mal. Y aquella noche, algo estaba mal. La lluvia comenzó poco después. Primero fueron unas cuantas gotas golpeando las ventanas, después cientos, luego miles. En cuestión de minutos parecía que el cielo entero se estaba derramando sobre la isla. El sonido era ensordecedor. La lluvia golpeaba los techos metálicos con tanta fuerza que parecía una lluvia de piedras. Las ventanas vibraban, las estructuras crujían, el viento silbaba entre los edificios. Recuerdo mirar hacia el exterior. La oscuridad se había vuelto casi total. Las luces de las instalaciones apenas lograban atravesar la cortina de agua. Más allá de unos cuantos metros, no podía verse nada. Solo negro, solo lluvia, solo sombras. Fue entonces cuando comenzaron los pequeños problemas. Nada grave, nada alarmante, al menos al principio. Un monitor se congeló. Un sistema tardó unos segundos más en responder. Una puerta automática se abrió con lentitud. Pequeñas cosas, detalles insignificantes. Problemas técnicos que ocurrían de vez en cuando. Nadie les dio importancia. Después de todo, Jurassic Park era una instalación gigantesca. Siempre había algo que reparar, siempre había algo que ajustar. Pero las fallas continuaron apareciendo, una tras otra, como piezas de dominó comenzando a caer. Recuerdo estar revisando una consola cuando las luces parpadearon. Solo una vez, un destello breve. Algunos levantaron la vista, otros ni siquiera reaccionaron. Alguien hizo un comentario sobre los generadores. Otro respondió con una broma. La conversación siguió. La vida siguió. Y durante unos minutos todos olvidamos aquel parpadeo, hasta que volvió a ocurrir. Y luego otra vez. Y otra.
cada vez un poco más larga, cada vez un poco más inquietante. No sé exactamente qué hora era, quizá cerca de las 10, quizá más tarde. El tiempo se volvió extraño aquella noche, pero recuerdo perfectamente el momento, porque fue el instante en que todo cambió. Las luces volvieron a parpadear, esta vez durante varios segundos. Los monitores comenzaron a apagarse. Las radios emitieron estática. Escuché varios pitidos de advertencia. Y después, oscuridad. Completa. Absoluta. Jamás había experimentado una oscuridad semejante. Las personas que viven en ciudades no entienden lo que significa la verdadera oscuridad. Siempre hay una farola, siempre hay una ventana iluminada, siempre hay algún punto de referencia. Pero aquella noche, en medio del océano, en una isla cubierta por selva, cuando la electricidad desapareció, el mundo entero pareció desaparecer con ella. No veía mis propias manos, no veía el suelo, no veía a las personas que estaban a menos de 1 metro de mí. Solo escuchaba respiraciones, movimientos, voces confundidas y el rugido constante de la tormenta afuera. Al principio nadie entró en pánico. Eso es importante entenderlo. El miedo no llegó de inmediato, llegó poco a poco, como agua filtrándose por una grieta. Primero pensamos que era una avería, un problema temporal, algo que los ingenieros resolverían en minutos, pero los minutos comenzaron a pasar y la energía no regresó. Algunas luces de emergencia finalmente se encendieron, pequeñas lámparas alimentadas por sistemas independientes. Su resplandor apenas iluminaba los pasillos. Todo adquirió un tono extraño, sombras largas, rincones oscuros, reflejos deformes sobre el metal. Jurassic Park ya no parecía un parque, parecía una instalación abandonada, un lugar muerto. Fue entonces cuando escuché la primera transmisión extraña. La radio de un supervisor cobró vida. Entre la estática apareció una voz, distorsionada, interrumpida, incomprensible. Todos guardaron silencio para escuchar. La voz dijo algo. No pude entender las palabras, solo el tono, y todavía lo recuerdo. Era miedo, miedo auténtico, el tipo de miedo que una persona intenta ocultar, el tipo de miedo que se filtra incluso cuando intentas sonar tranquilo. Cuando la transmisión terminó, nadie dijo nada. Nadie quería admitir lo que acabábamos de escuchar. Una sensación desagradable comenzó a extenderse por el edificio. Ya no era simple incertidumbre, era algo diferente, algo más profundo. La sensación de que la situación estaba escapando al control de alguien. Y en Jurassic Park, todo dependía del control. Las puertas, las cámaras, las cercas, los animales. Todo estaba diseñado alrededor de una idea: control. Pero aquella noche, por primera vez, esa ilusión comenzaba a romperse. Recuerdo caminar hacia una ventana. La lluvia seguía cayendo. El vidrio estaba cubierto por gotas. Apenas podía distinguir las luces lejanas de otras instalaciones. Entonces ocurrió algo. Algo pequeño. Algo insignificante. Algo que probablemente nadie más notó. Vi una luz apagarse a lo lejos. Luego otra. Y después otra. Como estrellas desapareciendo una por una. Sectores enteros de la isla quedaban sumidos en la oscuridad. Y mientras observaba aquello, sentí un escalofrío, porque por primera vez comprendí algo. Aquellas luces no protegían a las personas, protegían a los animales. Y si las luces estaban desapareciendo, ¿qué más estaba desapareciendo con ellas? Recuerdo quedarme inmóvil frente al cristal, mirando la tormenta, escuchando el viento, escuchando la lluvia, sintiendo cómo el miedo comenzaba a instalarse lentamente en mi pecho. Todavía no sabía lo que estaba ocurriendo. Todavía no sabía que algunos recintos ya estaban vacíos. Todavía no sabía que ciertas puertas jamás volverían a cerrarse. Todavía no sabía que varios empleados ya estaban corriendo por sus vidas.
Todavía no sabía que aquella sería la peor noche de mi existencia. Pero algo dentro de mí lo comprendía. Un instinto antiguo. Una alarma enterrada en alguna parte profunda del cerebro humano. La misma alarma que debieron sentir nuestros antepasados cuando algo enorme se movía entre los árboles durante la noche. Porque aunque no podía verlo, aunque todavía no lo sabía, la isla ya había cambiado. Y en algún lugar, más allá de la lluvia y la oscuridad, algo estaba libre.